Bueno, los docentes de la Cátedra de Física Biológica somos Sandra Velasco, que soy la profesora adjunta de la cátedra, y por el momento me está colaborando Gustavo Caro, que es ayudante estudiantil. En este primer capítulo lo que hacemos es un acercamiento a la física. Empezamos analizando un poco qué se propone la física. Por un lado, la física se propone realizar un estudio cuantitativo y cualitativo de los fenómenos involucrados y también enunciar leyes y teorías que nos permitan explicar el comportamiento de ciertos sistemas. Los conocimientos que se generan dentro de la física pueden contribuir a la solución de problemas de otras áreas afines como la biología y la química, y también pueden influir en el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, en el desarrollo de instrumentos de medición. Entre las disciplinas que utilizan la física como fundamento podemos mencionar, por ejemplo, la fisiología. En fisiología se estudian muchos procesos cuyas bases tienen una explicación física. Por ejemplo, la difusión a través de una membrana, la circulación de fluidos en el sistema respiratorio o en el sistema circulatorio. Y la química y la bioquímica también utilizan como fundamento muchas nociones físicas. Por ejemplo, las leyes físicas que gobiernan la interacción entre átomos, entre moléculas o a nivel subatómico. Bueno, para arrancar con el estudio de la física vamos a empezar definiendo qué se entiende por una magnitud física. Una magnitud física es una propiedad que puede ser de un cuerpo, de un sistema de cuerpos o de un fenómeno natural, tal que esa propiedad se puede cuantificar. ¿Qué significa que se puede cuantificar? Significa que esa propiedad es un atributo medible. Por ejemplo, ejemplos de magnitudes físicas podrían ser el tiempo, la masa, la longitud, el volumen. Todas esas son propiedades de un sistema de las cuales podemos dar un valor numérico. Como resultado de la medición, cuando nosotros medimos una magnitud física, siempre vamos a obtener un valor numérico acompañado de una cierta unidad. Si bien existen, es raro encontrar magnitudes físicas que no tengan unidades. Más adelante vamos a estudiar algunas, pero son las menos. A ese tipo de magnitudes se les llama adimensionales. La gran mayoría de las magnitudes físicas, al medirlas, esa medición nos va a arrojar un valor numérico acompañado de la unidad correspondiente. Algunos atributos de sistemas, como por ejemplo la belleza, la amabilidad o la sinceridad, no se consideran magnitudes físicas, ya que no se pueden medir. Y sobre todo, no se puede definir un patrón que me permita asignarle un valor numérico a estas propiedades. Yo no puedo decir cuántas veces más bella es una persona o un objeto comparado con el patrón de belleza. Lo mismo pasa con la amabilidad o la sinceridad. Estas propiedades o atributos se refieren más a una cualidad que a una cantidad. Cuando nosotros hagamos una medición a un valor particular de una cierta magnitud física, le vamos a llamar una cantidad. Por ejemplo, si nosotros medimos la temperatura de una persona, la magnitud física involucrada es temperatura. Supongamos que hemos medido 37 grados Celsius, entonces la cantidad sería el número 37 acompañado de la unidad de medida. Es muy importante tener en cuenta cuando resolvamos los problemas que no tiene ningún significado indicar un valor numérico sin especificar la unidad de medida. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la unidad de medida, también se va a modificar el valor numérico de la cantidad considerada. Si a la temperatura corporal de 37 grados Celsius la transformamos a Kelvin, obtenemos 310 Kelvin. Si nosotros no escribimos la unidad de medida, entonces no sabemos cuánto vale la cantidad con la que estamos trabajando. ¿Qué tipos de magnitudes físicas nos podemos encontrar?
Bueno, las magnitudes físicas pueden ser de dos tipos. Están las magnitudes físicas escalares, que son aquellas que quedan perfectamente definidas cuando se indica el valor numérico acompañado de la unidad correspondiente. Por ejemplo, magnitudes como masa, tiempo, energía, calor, son magnitudes escalares. Quedan perfectamente definidas dando el valor numérico y la unidad de medida. Ahora, hay otras magnitudes que llamamos vectoriales, en donde no es suficiente con dar el valor numérico y la unidad. Para este otro tipo de magnitudes es indispensable indicar dirección y sentido. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la fuerza. Si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, el movimiento que va a adquirir el cuerpo va a depender en qué dirección y sentido yo apliqué la fuerza. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza horizontal sobre el escritorio en el que está apoyada mi computadora, seguramente voy a lograr que el escritorio se desplace. Ahora, si yo la fuerza la aplico verticalmente, de arriba hacia abajo, seguramente no voy a generar un movimiento en el escritorio. Entonces, este tipo de magnitudes vectoriales para las cuales es necesario indicar, además del valor y la unidad, la dirección y sentido, bueno, como dije, son magnitudes vectoriales. Algunas magnitudes vectoriales que vamos a estudiar más adelante, como los campos eléctricos o magnéticos o el campo gravitatorio, además de indicar el valor, la unidad, la dirección y el sentido, también debemos especificar el punto de aplicación. Al valor numérico acompañado de la unidad, en el caso de las magnitudes vectoriales, le vamos a llamar módulo de la magnitud vectorial. Bien, ¿qué significa medir en física? Yo les hablé de que el resultado de la medición nos da una determinada cantidad. Cuando yo determino la temperatura corporal de una persona y obtengo 37 grados Celsius, ahí realicé una medición. Ahora, ¿qué significa medir? Medir una cierta cantidad significa compararla con otra del mismo tipo que se toma como referencia o patrón de medida. Por ejemplo, si yo mido la longitud de la habitación donde me encuentro y encuentro que esa longitud es de 4 metros, eso quiere decir que el patrón o la unidad de medida entra 4 veces en la longitud de la habitación. Con respecto a las unidades de medida, nosotros vamos a trabajar básicamente en un sistema de unidades que le llamamos sistema internacional. En la Argentina a este sistema se le llama SIMELA, que quiere decir Sistema Métrico Legal Argentino, pero es exactamente lo mismo que el sistema internacional. Este sistema adopta determinadas magnitudes físicas que le llaman magnitudes fundamentales, y a esas magnitudes les asigna determinadas unidades, que le vamos a llamar unidades fundamentales dentro del sistema internacional. Veamos cuáles son las magnitudes fundamentales del sistema internacional. La primera magnitud es la longitud, que en el sistema internacional se mide en metros. Después tenemos la masa, que se mide en kilogramos, el tiempo, que lo medimos en segundos, la corriente eléctrica, que se mide en amper, la temperatura en el sistema internacional la medimos en Kelvin, la cantidad de sustancia en moles y la intensidad luminosa en candelas. Entonces, este conjunto o esta lista de magnitudes le vamos a llamar magnitudes fundamentales, y las unidades de medida correspondientes son las unidades fundamentales correspondientes a esas magnitudes. El sistema internacional es el que más se utiliza a nivel científico, pero existen también otros sistemas que ya los vamos a describir. Cualquier magnitud que no esté incluida en la listita anterior, es decir, en esta lista, le vamos a llamar una magnitud de tipo derivada. ¿Qué característica tienen las magnitudes derivadas? En primer lugar, ellas se pueden expresar como una combinación matemática entre magnitudes fundamentales. Por ejemplo,
Bajo ciertas condiciones, la velocidad a la que se mueve un cuerpo se puede expresar como el cociente entre la longitud que recorre el cuerpo y el tiempo que demora en recorrer esa longitud. Entonces, la magnitud derivada velocidad se puede expresar como una combinación matemática de las magnitudes fundamentales longitud y tiempo. Todas las magnitudes derivadas se van a medir en unidades derivadas. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de la velocidad, la unidad de la velocidad en el sistema internacional sería metro por segundo. Es decir, las unidades de las magnitudes derivadas también consisten en una combinación matemática de unidades fundamentales. Algunos múltiplos y submúltiplos que vamos a utilizar son los que aparecen acá. Los más comunes, por ejemplo, son el giga, que significa 10 a la 9, mega, que significa 10 a la 6, kilo, 10 a la 3, hecto, 10 a la 2, deci, 10 a la menos 1, centi, 10 a la menos 2, después tenemos mili, micro, nano. Estos prefijos hay que conocerlos porque muchas veces van a aparecer en los problemas que vamos a resolver. Ya en el video del práctico les voy a explicar cómo vamos a trabajar con estos prefijos. Bien, cuando nosotros trabajamos en física o en ciencia en general, aparecen cantidades que pueden ser extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Entonces, en ese caso es eficiente utilizar un tipo de notación que le llamamos notación científica. ¿Cuándo decimos que una cantidad está expresada en notación científica? Cuando se puede escribir como el producto entre un número decimal que posee en la parte entera un solo dígito comprendido entre 1 y 9. Y el otro factor es una potencia de 10 cuyo exponente puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos en 1 milímetro cúbico de sangre en una mujer es aproximadamente 4.800.000 glóbulos rojos. Para escribir este número en una forma más corta, lo que podemos hacer es llevarlo a notación científica. Para esto, la coma, digamos, está al final. Cuando la coma no aparece en el número, se sobreentiende que está al final. Entonces, lo que vamos a hacer es desplazar la coma hasta que me quede un solo dígito en la parte entera, comprendido entre 1 y 9. Acá, ¿no es cierto? La coma está al final, entonces nosotros la tenemos que desplazar 3, 6 lugares. La coma va a quedar detrás del 4. Entonces, en notación científica, este número se escribe como 4,8 por 10 a la 6. El exponente corresponde a la cantidad de lugares que hemos desplazado la coma. Si el número es mayor que 1, en este caso tenemos un número muy grande que es mayor que 1, entonces el exponente va a ser positivo. Otro ejemplo podría ser el tamaño típico del coronavirus. El tamaño típico del coronavirus es 0,00000015 metros. Entonces, para evitar escribir tanta cantidad de ceros, lo que hacemos es desplazar la coma hasta que nos quede un dígito en la parte entera. Entonces, la coma, que la tenemos acá, la vamos a desplazar 3, 6, 7 lugares. En este caso la tuvimos que desplazar 7 lugares para dejar un dígito distinto de 0 en la parte entera. Entonces, en notación científica, este número se expresa como 1,5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Por qué el exponente acá es negativo? Porque el número considerado es menor que 1. Cuando el número sea chiquitito, el exponente va a ser negativo. Y cuando el número de partida sea grande, el exponente va a ser positivo. Eso es en cuanto a la notación científica. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de medición. Cuando nosotros medimos una cierta magnitud, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo y nosotros queremos medir la longitud de ese cuerpo. Lo que tenemos acá es una regla graduada en milímetros. Entonces, cuando yo mido la longitud, yo veo que primero tengo que hacer coincidir el inicio del cuerpo con el 0 de la regla. Y tengo que ver
el otro extremo del cuerpo, donde termina el cuerpo, con qué división coincide. Acá justamente está entre el milímetro 25 y el milímetro 26. Entonces, mi respuesta, de acuerdo a si yo considero que está más cerca de la línea del 25 o más cerca de la línea del 26, mi respuesta va a ser 25 milímetros o 26 milímetros. Con este instrumento no tendría sentido que yo dé como resultado de la medición algo así como 25,2 milímetros o 25,24 milímetros. ¿Por qué no puedo dar esto como resultado de este proceso de medición? Porque este instrumento me permite medir solamente hasta las unidades de milímetro. La menor división de la escala de la regla es 1 milímetro, por lo tanto yo no puedo medir ni las décimas ni las centésimas de milímetros. Entonces, si yo escribo esto es o porque utilicé otro instrumento, o bien porque estoy inventando este 2 o inventando este 2 y este 4, porque este instrumento no me permite medir las décimas de milímetros. Entonces, le vamos a llamar cifras significativas a las cifras que surgen del proceso de medición y que se conocen con una cierta precisión. Por ejemplo, si yo acá digo, al medir la longitud de este cuerpo, yo medí 25 milímetros, esa es una medición que posee dos cifras significativas. Yo he podido medir el 2, he podido medir el 5 y no he podido medir más allá de ese orden decimal. Cuando nosotros nos encontramos con el resultado de una medición, hay determinados criterios que me permiten saber cuántas cifras significativas tiene esa medición. Entonces esos criterios están detallados acá. Todo dígito que sea distinto de 0 se va a considerar significativo. Entonces, por ejemplo, si yo medí 345 kilómetros, los 3 dígitos medidos son distintos de 0. Por lo tanto, esta medición tiene 3 cifras significativas. Si yo medí 3,3 gramos, esto he logrado medir 2 cifras distintas de 0, las dos son significativas. Si yo medí 187,6 mililitros, he logrado medir 4 cifras significativas. ¿Qué pasa cuando aparece un 0 como resultado de la medición? Si el 0 que me aparece se encuentra entre dos cifras distintas de 0, se considera una cifra significativa. Por ejemplo, 23,05 centímetros es una cantidad que ha sido medida con 4 cifras significativas. 5001 grados Celsius, acá también hemos medido 4 cifras significativas. 10,3 amperes, en este caso hemos medido 3 cifras significativas. Los ceros que aparecen a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 no son significativos, porque me sirven únicamente para posicionar la coma decimal. Entonces, si yo he medido 0,001 metro, he medido una sola cifra significativa, ya que los ceros a la izquierda de esta primera cifra distinta de 0 no son significativos. Esos ceros van a desaparecer cuando yo cambie de unidad. Por ejemplo, si yo transformo esto a milímetros, esto me quedaría 1 milímetro. Y esta medición seguiría teniendo una cifra significativa. En este caso yo medí 0,028 kilogramos. Los ceros a la izquierda no se cuentan como significativos y solamente tenemos 2 cifras significativas. ¿Qué pasa cuando los ceros me aparecen a la derecha de la primera cifra distinta de 0? En ese caso, esos ceros a la derecha sí se consideran significativos. Han sido medidos y se conocen con una cierta precisión. En este caso, si yo medí 7.000 metros, tengo 4 cifras significativas. Si medí 50,00 segundos, tengo 4 cifras significativas. Si medí 130 gramos, tenemos 3, y si medimos 1,0 centímetros, tenemos 2 cifras significativas. La regla general que ustedes pueden utilizar para determinar la cantidad de cifras significativas puede ser la siguiente. Yo me acerco al número viniendo de la izquierda. Cuando encuentro la primera cifra distinta de 0,
esa cifra y todas las que sigan a la derecha van a ser significativas. Ya lo vamos a ver con más detenimiento en el video de problemas. Bueno, una cuestión muy importante es que cuando nosotros hemos realizado una medición, al hacer un cambio de unidades, no podemos modificar la cantidad de cifras significativas de esa medición. Por ejemplo, desde el punto de vista experimental, es incorrecto decir que si yo he medido 3 metros, esto sea equivalente a 300 centímetros. ¿Por qué esto es incorrecto desde el punto de vista experimental? Porque si yo he medido 3 metros, he logrado medir solo una cifra significativa. Las cifras que siguen después de esta no las conozco. Entonces, si nosotros lo expresamos como 300 centímetros, estamos diciendo que hemos medido este cero y hemos medido este cero. Entonces la información es diferente. No es lo mismo desde el punto de vista experimental haber medido 3 metros que haber medido 300 centímetros. Si yo medí 3 metros, he logrado medir solo una cifra. Si yo medí 300 centímetros, logré medir 3 cifras. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar de unidad si yo no puedo modificar la cantidad de cifras significativas? Entonces, supongamos que yo haya medido 3 metros. Lo paso a centímetros como hacemos en matemáticas. Decimos, bueno, acá tenemos metros, corro un lugar para decímetro, corro un lugar para centímetro. Esto sería, desde un punto de vista matemático, 300 centímetros. Pero inmediatamente esos 300 centímetros los transformamos y lo expresamos en notación científica. 300 centímetros es 3 por 10 a la 2 centímetros. Y ahí eliminamos las cifras que pusimos de más. Entonces, esta igualdad sí es correcta desde un punto de vista experimental. 3 metros es totalmente equivalente a 3 por 10 a la 2 centímetros. Es decir, que la notación científica también nos permite conservar la cantidad de cifras significativas cuando hacemos un cambio de unidad. ¿Cómo vamos a expresar nosotros el resultado de una medición? Para expresar el resultado de una medición, por ejemplo, la medición X puede representar una longitud. Esto lo vamos a expresar siempre con esta notación que se llama valor acotado. X medio, X raya, digamos, lo que significa es el mejor valor medido. Y delta X es el error de la medición o la incerteza, o a veces se le llama la tolerancia. La clase que viene recién vamos a ver cómo determinamos el mejor valor y cómo determinamos la incerteza. De dónde sale esa incerteza con la que vamos a acotar el mejor valor. Ahora, para poder acotar correctamente el resultado de una medición, tenemos que seguir determinadas reglas. La primera regla es que la cota de error o la incerteza la vamos a expresar siempre con una única cifra significativa. Por ejemplo, acá hemos medido una masa, el mejor valor es 2,34 kilogramos y el error es 0,02 kilogramos. Fíjense que el error o la incerteza de la medición posee una única cifra significativa que es del orden de las centésimas de kilogramo. Entonces, la primera regla para expresar correctamente el resultado de una medición es que la cota de error conste de una única cifra significativa. La segunda regla es que esa única cifra significativa, el orden decimal en el que se encuentra, debe coincidir con el orden decimal de la última cifra de la medición, del mejor valor. Por ejemplo, en este caso, este resultado está mal expresado. ¿Por qué? Porque la única cifra significativa del error es del orden de las centésimas, y acá el mejor valor solamente tiene cifras hasta las décimas. Acá le está faltando una cifra para que esto pueda estar correctamente expresado. En este caso, el orden de la cifra significativa del error sigue siendo, ¿no es cierto?, de las centésimas, pero acá en el mejor valor hemos puesto cifras hasta las milésimas. Entonces esto tampoco está bien expresado.
En este caso, el error ha sido expresado con 2 cifras significativas, lo cual hemos dicho que es incorrecto. Entonces, esta expresión es incorrecta porque el error se lo ha expresado con 2 cifras significativas en lugar de una. Entonces, les repito, para que el valor acotado, que es el resultado de una medición, esté correctamente expresado, por un lado, la cota de error debe contener una única cifra significativa. Y esa única cifra significativa debe estar en un orden decimal que coincida con la última cifra significativa del mejor valor. Esta está bien expresada porque el error tiene una única cifra significativa, que es este 2, y ese 2 está en el orden de las centésimas de kilogramo. Y la última cifra significativa del mejor valor también es del orden de la centésima de kilogramos. Bien, sigamos. Vamos a definir lo que vamos a llamar el error relativo. El error relativo se define como el cociente entre la cota de error o la incerteza y el mejor valor. Y el error relativo porcentual se define como el producto entre el error relativo y 100. El error relativo, como vamos a ver después en el video de problemas, me va a permitir comparar la calidad de diferentes mediciones. Cuanto más pequeño es el error relativo, se considera que la calidad de la medición es mejor. Es decir, si nosotros hicimos 2 mediciones, una con un error del 1% y otra con un error del 10%, la medición realizada con el menor error relativo es de mejor calidad. Bien, con esto terminamos la clase teórica y la semana que viene vamos a continuar con la segunda parte de la teoría de la unidad 1.